¿Todo conforme? Sí, maestro, estamos grabando la clase. ¿Sí? ¿Todo conforme? Muy bien, vamos a... Rápidamente, muchachos, vamos a ver qué nos dice la teoría. Ahí tenemos el triángulo ABC. Muy bien. Acá colocamos región exterior relativa aquí al lado AB, ¿no? ¿Ya? Se refiere a esta región que está acá, ¿no? Miren, ustedes lo tienen ya, sus apuntes. Acá tendríamos región exterior relativa a BC. Que sería esto que está acá. Ahora chequemos. Y por acá, finalmente, tendremos región exterior relativa a C. Muy bien. Ahí está. Y acá podemos sombrear ¿no? ¿Cómo definimos el triángulo? Porque hasta el momento hemos hablado del triángulo y todavía no hemos dado la definición. Bueno, la definición simple, concreta, vendría a ser de la figura geométrica, o bueno, de esta manera, ¿no? Dado 3 puntos A, B y C, se define triángulo a la figura formada, ¿no? 3 puntos A, B y C que no pertenecen a una recta o no colineales. Se define triángulo a la figura determinada por los segmentos AB, BC y AC. A, B y C son los vértices, ¿está bien? A, B, BC y AC son los lados, ¿correcto? Y bueno, el perímetro se define como la suma de medidas de sus 3 lados, ¿no? En este caso vamos a decir perímetro ajá, que está representado de esta manera. 2 veces el semiperímetro del triángulo ABC va a ser igual a la suma de medidas de sus 3 lados. Muy bien. Para observar algunas características, acá tenemos algunos de los elementos. A ver, ¿quiénes serían los elementos? Como mencionamos hace un momento, los vértices A, B y C. Los vértices A, B y C, como estamos indicando acá. ¿Está? ¿Qué más? Tenemos los lados. Lados, en este caso que serían los segmentos AB, BC y AC. Esos serían los lados del triángulo.
Acá en la notación colocamos acá un triangulito pequeño seguido de las letras mayúsculas A, B y C. ¿Y qué se lee? Se denota, ¿no? ¿No? Se lee triángulo ABC. Acá lo colocamos. Ahí está. ¿Correcto? Eso sería con referencia a lo que es el triángulo. Vamos a ver el teorema número 1, que creo que lo podemos colocar acá. El teorema número 1 nos dice que en todo triángulo, a ver si colocamos de esta manera, vamos a colocar de esta manera la notación. A ver, tenemos un triángulo. Y vamos a indicar ahí está, ¿no? Vamos a decir que estos lados miden A, B y C. A, B y C. Entonces, siempre decimos, ¿no? Teniendo en cuenta a qué vamos a indicar, acá decimos sea A mayor o igual que B y B mayor o igual que C. Vamos a indicarlo de esta forma. Entonces, vamos a tener, en estos casos, cualquier lado, A, B y C, siempre tiene que ser menor y a su vez mayor. ¿Qué decimos acá? Menor que la suma de los otros dos. ¿No? Menor que la suma de los otros dos. Y a su vez mayor que la diferencia no negativa. ¿No? Entonces acá la diferencia de B y C, mira, B mayor que C, acá debo colocar B menos C. ¿No? Acá el B, obviamente A es mayor que C, A menos C. Y finalmente el C, el A es mayor que el B, A menor B. Ahí está. Ahí lo tenemos entonces referente a lo que vendría a ser, ¿no? La primera propiedad, que es el teorema de existencia. ¿No? Acá vamos a indicar esto. A ver, espérense un ratito. Y acá estamos con la primera propiedad. Y decimos teorema de existencia. En este caso vamos a decir siempre en todo triángulo, la medida de un lado, cualquiera, siempre tiene que ser menor que la suma de las medidas de los otros dos y a su vez mayor que la diferencia no negativa, ¿no? Por eso hemos dado esta secuencia para que se pueda observar esa secuencia, ¿no? Mayor, menor, menor. Mayor que la diferencia no negativa de los otros dos. ¿Correcto? Esa sería la propiedad número 1, que sería la propiedad de existencia. ¿Correcto, muchachos? A ver. No sé si estamos en contacto.
A ver, ¿me están viendo? ¿Me chequean? No hay ningún problema. ¿Todo conforme? A ver, todo conforme entonces, muchachos. ¿Se observa? Ya, listo. Esa sería la propiedad de existencia, que sería la primera propiedad. Luego vamos a ver algunas propiedades más. A ver, por ejemplo, por acá lo podemos indicar. Sí, creo que tenemos un poquito de espacio. A ver. Por ejemplo, acá tenemos una propiedad que nos dice en todo triángulo, suma de medida de ángulos interiores. Acá vamos a decir propiedades fundamentales. Vamos a colocar una propiedad acá que la cual nos indica, a ver, ustedes lo tienen ahí, lo pueden agregar, ¿no? Suma de medidas de ángulos interiores en todo triángulo resulta ser 180. Obviamente estamos hablando del sistema de medida angular sexagesimal, ¿no? A ver, acá por ejemplo, en la primera, vamos a indicar acá que alfa más beta más teta, esto tiene que ser igual a 180. Esa sería la propiedad, ¿no?, que a continuación tenemos. Otra propiedad más que tenemos por acá, muchachos, sería suma de medidas de ángulos exteriores en un triángulo es 360. A ver, espérate. Que lo tenemos. Ajá. Acá tenemos los vértices A, B y C. Acá también los vértices A, B y C. Vamos a decir acá X, Y, Z. X, Y, Z. Y acá que podemos afirmar, a ver, muchachos, que la suma de X, Y y Z, la suma es 360. ¿Cómo se denota esto? Bueno, decimos en todo triángulo, suma de medidas de ángulos exteriores, uno por cada vértice, vendría a ser igual a 360. A ver, estamos conformes, se puede ver. Ajá, no hay ningún problema. Y por acá tenemos una propiedad más. A ver, que nos dice de todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los interiores no adyacentes. A ver, ¿cómo lo tenemos acá? A ver, ahí lo tenemos alfa, beta y X. Vuelvo a repetir. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior va a ser igual
a la suma de las medidas de los interiores no adyacentes. En este caso el X va a ser igual a la suma de alfa más beta. Ajá, listo, ahí lo tenemos. Listo, jóvenes. Esta sería la teoría básica fundamental. A ver, ¿ustedes qué me dicen? Todo conforme hasta ahí. Se puede observar la parte teórica, ¿no? Un pequeño repasito. A ver, decimos el triángulo está definido de la siguiente manera, dados los puntos A, B y C, los cuales no pertenecen a una recta o podemos decir no colineales. Se define triángulo a la figura determinada por los segmentos AB, BC y CA. Este es el triángulo. Esta es la región exterior relativa al lado AB, región exterior relativa al lado BC y esta es región exterior relativa al lado AC. 2P minúscula ABC abajo significa 2 veces el semiperímetro del triángulo ABC. Va a ser igual a la suma de medidas de sus tres lados. Acá tenemos los elementos, que son los vértices, los puntos A, B y C, y los lados, que tendríamos lado AB, lado BC y lado AC. Muy bien, acá tenemos el primer teorema, teorema de existencia, nos dice sea A mayor o igual que B, B mayor o igual que C. Entonces, un lado siempre tiene que ser menor que la suma de las medidas de los otros dos, pero a su vez mayor que la diferencia no negativa, ¿no? Por eso estamos considerando acá mayor menos menor, B menos C, A menos C y A menor, ¿no? Esa sería la propiedad que estamos observando. Ahora, por acá tenemos otra propiedad que nos dice que en todo triángulo suma de medidas de ángulos interiores es 180. ¿No? Esa sería propiedad fundamental. Por acá también tenemos que en todo triángulo suma de medidas de ángulos exteriores, uno por cada vértice, es igual a ¿cuánto? A 360. Y finalmente, la medida de un ángulo exterior, acá es uno por cada vértice, muchachos, cuidado, uno por cada vértice. Y luego decimos la medida de un ángulo exterior va a ser igual a la suma de las medidas de los dos interiores no adyacentes, ¿no? Tal como se observa en esta igualdad. En este caso sería X igual a la suma de alfa y beta. A ver qué dicen ustedes, ahí lo tenemos. A ver, estamos en acorde, todo conforme. Muy bien. Listo, muchachos. Vamos a continuar entonces. A ver, vamos a continuar con la parte teórica. Vamos a colocar unas propiedades para luego pasar a la resolución de algunos ejercicios, ¿correcto? Hay algunas propiedades que se le ha dado y que las vamos a indicar ahí, que dice propiedades auxiliares, ¿correcto? Esto creo que ya lo podemos borrar. Vamos a indicar acá entonces propiedades auxiliares. Ojo que esto ustedes lo tienen ya en la parte teórica que se les ha enviado. Entonces, vamos a colocar acá propiedades auxiliares. Conforme, correcto.
Ahí está. Propiedades auxiliares. Y vamos a ver, la primera propiedad sería una propiedad en el cuadrilátero no convexo. A ver, chequea. Ajá. ¿No? Mira. ¿Qué se debe cumplir acá? Este es un cuadrilátero no convexo que le llaman a veces la propiedad del boomerang. ¿Y qué es lo que se cumple acá? Que el X va a ser igual a la suma de alfa, beta y teta. X va a ser igual a la suma de alfa, beta y teta. A ver, jóvenes, ahí lo tenemos. Acá lo indicamos. Ahí está. Y esto lo vamos. Listo. Ahí está las propiedades auxiliares. Ahora luego tenemos otra propiedad más que le denomina la propiedad del pescadito, creo, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, muchachos. Vamos a colocar esto de esta manera. Y acá lo indicamos de esta forma. A ver. ¿Cómo sería? La suma de alfa y beta tendría que ser igual a la suma de n más n. Acá lo indicamos. La suma de alfa y beta va a ser igual a la suma de m más n. A ver. Ahí lo tenemos. Listo, propiedad. Muy bien, continuamos, muchachos. A ver, ¿qué tenemos? Por acá tenemos otra propiedad más que me llaman. A ver. La propiedad de la corbatita, creo que le llaman esto, ¿no? Que se debe cumplir acá. La suma de x más y es igual a la suma de a más b. Repito, la suma de x más y es igual a la suma de a más b. Acá lo indicamos. Vamos a decir de esta forma.
A ver qué dices. Muy bien, muchachos. A esto le llaman la propiedad de la corbatita. La cual nosotros estamos observando por acá, ¿no? No hay ningún problema. Estas son propiedades auxiliares. Vamos con otra propiedad más. A ver, nos dice que en todo triángulo, suma de medidas de dos ángulos exteriores, es igual a 180 más la medida del tercer ángulo interior. A ver, ¿cómo sería esto? A ver, jóvenes. Lo vamos a indicar de esta manera. A ver, suma de medidas de dos ángulos exteriores es igual a 180 más la medida del tercer ángulo interior. Para este caso, entonces, diremos que X más Y va a ser igual a 180 más teta. Correcto. Ahí está. Pasamos con otra propiedad. A ver, ¿qué nos dice esta propiedad? Nos dice que en todo cuadrilátero, suma de medidas de dos ángulos exteriores consecutivos, o podemos decir así, ¿no? Dos ángulos interiores consecutivos es igual a la suma de medidas de los otros dos ángulos exteriores consecutivos. A ver, ¿cómo sería eso? En este caso, vamos a decir acá, vamos a llamarle alfa y acá teta. Acá va a ser X y acá va a ser Y. Muy bien, entonces, ¿cómo sería esta propiedad, muchachos? A ver, ustedes que estamos en frecuencia, tendríamos que decir que la suma de alfa más teta es igual a la suma de X más Y. A ver, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo puedo enunciar? A ver, vamos a decir que la suma de medidas de dos ángulos interiores consecutivos en un cuadrilátero es igual a la suma de las medidas de los otros dos ángulos exteriores, que le podemos agregar consecutivos también. En este caso sería alfa más teta, va a ser igual a la suma de X más Y. Correcto. Ahí está. Bueno, y con eso están las propiedades, ¿no? Pero yo tengo algo para ti. ¿Qué cosa es? Yo tengo una propiedad más que se denomina la estrella de 5 puntas, ¿no? A ver, la vamos a indicar y te la voy a mencionar rápidamente. ¿Qué se cumple acá? Que la suma de las medidas de los ángulos en las puntas es un valor constante igual a 180. Que la suma de las medidas de los ángulos en las puntas es igual a 180. Ahí está la estrella de 5 puntas que no aparece, pero bueno, te la voy a dar como una situación complementaria.
Ahí está. Ahí está la estrella de 5 puntas y nos dice que la suma de medidas de los ángulos en las puntas es igual a 180. Y de esa manera, muchachos, hemos podido indicar las propiedades auxiliares. ¿Correcto? De esa manera hemos podido indicar las propiedades auxiliares. A ver, ya creo que podemos borrar, y esto sería el compendio de la parte teórica. ¿Ah? Y acá creo que ya podemos pasar a revisar algunos problemitas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver. Muy bien, vamos anotando, muchachos. Y vamos a ir planteando los problemas de la clase. ¿Correcto? Ahí está, ¿cómo se llama esto? Se llama la propiedad del boomerang. El valor de X va a ser igual a la suma de alfa, beta y teta. Acá le llaman el pescadito, aleta más aleta, cabeza más cola. Bueno, alfa más beta igual M más N. En este caso podríamos decir en un cuadrilátero convexo, la suma de medidas de dos ángulos exteriores opuestos es igual a la suma de medidas de los otros dos interiores opuestos. Alfa más beta igual M más N. Acá, en todo triángulo, que decimos, suma de medidas de dos ángulos exteriores es igual a 180 más la medida del tercer ángulo interior. X más Y va a ser igual a la suma de 180 más teta. Y por acá, en un cuadrilátero convexo, mira, acá decimos, ¿no? Cuadriláteros convexos. Suma de medidas de dos ángulos interiores consecutivos es igual a la suma de medidas de los exteriores de los otros dos, o de los otros dos exteriores consecutivos, que sería alfa más teta igual X más Y. ¿No? Estamos al pendiente de estas propiedades. Acá, por ejemplo, tenemos la propiedad de la corbatita, ¿no? Corbata Michi, que parece, bueno, acá decimos la suma de X más Y es igual a la suma de A más B. Repito, la suma de X más Y va a ser igual a la suma de A más B. ¿No? Y eso ocurre porque acá te puedes dar cuenta que poseen el mismo, o perdón, acá, por ejemplo, X más Y por ángulo exterior. Y acá podemos decir que este es, en este triángulo, por ángulo exterior, A más B. Y por opuesto por el vértice miden igual. Entonces, X más Y igual a más B. ¿Correcto? Y finalmente, la estrella de 5 puntas. La suma de los 5 ángulos interiores en las puntas es un valor constante igual a ¿cuánto? A 180. ¿De acuerdo, jóvenes? De esa manera, estamos observando las propiedades. Ojo con las propiedades porque las vamos a utilizar cada vez que se requiera en alguna resolución de algún problema. ¿Correcto? Ahí lo tenemos entonces. Muy bien. Ahora sí, vamos a plantear un par de problemitas, muchachos. Un par de problemitas que ustedes tienen en su hoja de ejercicios. Ya está todo, ¿no? Está copiado esto, no hay ningún problema. Además que ustedes ya lo tienen en su parte teórica. Esto sí le vas a agregar, ya, le vas a agregar porque a veces es importante. Te toma atajos para solución de problemas.
Muy bien. Vamos con el planteamiento de los dos primeros problemas que aparecen en su hoja. Los dos primeros problemitas que aparecen en su hoja, jóvenes. Y vamos con el primero. A ver, ahí lo tenemos. Vamos a indicar acá ejercicio número 1. Ajá. A ver, vamos a ver. Ahí está. Vamos a colocar la notación. A ver, ustedes ya lo tienen. Y lo están planteando en su cuadernillo de ejercicios, intentando resolverlo, jóvenes. ¿Mm? Vamos a colocarle acá, no aparece, pero vamos a llamarle el punto E. Nos piden calcular X, teniendo en cuenta que este ángulo que está acá mide igual que este ángulo que está acá. A ver, ¿qué dices tú? ¿Correcto? Ese sería el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio, creo que tenemos un poquito de espacio. Tú lo vas planteando, o lo vas intentando plantear. A ver, continuamos. Ahí tenemos el ejercicio número 2. A ver, jóvenes. Nos piden calcular X más Y. A ver, rápidamente.
Ahí está el problemita número 2. Bien, vamos a intentar. Quizás este gráfico no está muy adecuado, de acuerdo a la medida. Ahí está. Y nos piden calcular la suma de X más Y. Bien. Ya estamos trabajando, muchachos. Listo, y vamos a comenzar con la solución del ejercicio número 1. Vamos a considerar que este angulito tiene de medida θ. Entonces, en el triángulo ABD, ¿no? Acá decimos, en el triángulo ABD, ¿qué decimos? ABD, la medida de un ángulo exterior, que sería BDC, es igual a la suma de los interiores, igual a ¿cuánto? θ más 80. A ver, ¿correcto o no? Claro, si yo me voy al triángulo ABD, esto debe ser θ más 80. Pero no olvidemos de que el ángulo ABC, decimos pero, medida del ángulo ABC va a ser igual a medida del ángulo BDC, igual a ¿cuánto? ¿A cuánto, tigrillo? Z más 80. ¿Por qué, profe? Por dato. Entonces acá también le coloco θ más 80. Por consiguiente, si todo este ángulo es θ más 80 y una parte es θ, la otra parte debe ser ¿cuánto? 80. Por consiguiente, medida del ángulo EBC debe ser 80. ¿Correcto o no? Ahí está, ya lo puse. Pero ahora yo digo lo siguiente. Yo quiero calcular el valor de X. Entonces lo traemos más acá el X. Mira, opuesto por el vértice X. Y nos vamos al triángulo BS. En el triángulo BS, suma de medida de ángulos inferiores 180. 80 más 35 más X. 80 más 35 más X. ¿Cuánto debe ser esa suma, jóvenes? ¿Cuánto? Ahí está. En consecuencia, despejamos el X. ¿Cuánto es esta suma? Sería 8 y 3, 11, 115. ¿El X cuánto será? 180 menos 115. ¿Cuánto es eso?
65. Y esa será la respuesta del ejercicio. Conforme, ¿no? Ya tenemos la respuesta del ejercicio número 1. Listo. Bien, nos vamos al ejercicio número 2. Le podemos dar notación. A ver, notación significa que vamos a leer las letras. A, B, C, D, E. Ahí está. Y vamos a llamar este angulito un valor. A ver, vamos a decir acá que le llamo F. ¿Verdad? Y acá decimos sea la medida del ángulo EDF. Ajá. ¿Qué decimos? Sea medida del ángulo EBF una variable alfa. Ahí está. Una vez que colocamos el valor de alfa, ¿no? ¿Qué decimos? En el triángulo rectángulo BDE, a ver qué podemos decir en el triángulo rectángulo BDE. Que alfa más teta más 40 es 90. ¿Pero por qué? Porque este ángulo es el ángulo agudo de un triángulo rectángulo y el otro ángulo agudo mide 40 y ellos dos suman 90, dado que son complementarios. Entonces acá debo colocar que alfa más teta va a ser igual a 50. Y a esto decimos expresión 1. ¿Correcto? ¿Dónde estamos? Estamos en el triángulo BDE, que como tú puedes observar es un triángulo rectángulo. Ahora, me voy al triángulo ABC. A ver, ojo, tigre, en el triángulo ABC. ¿Qué pasó en el triángulo ABC? Ah, profe, este ángulo es exterior. A ver, ¿cómo? En el triángulo ABC, este ángulo es exterior. Y será la suma de los ángulos interiores no adyacentes. En pocas palabras, en el triángulo ABC, la suma de alfa y teta será la suma de adyacentes, suma de los adyacentes, perdón, de los interiores no adyacentes, que sería X más Y. Entonces acá decimos alfa más teta igual X más Y. Y a esta expresión le llamo 2. A ver, ¿correctos ahí? Ahora, ¿qué podemos observar de las expresiones 1 y 2? Que los dos primeros miembros son iguales. Entonces los segundos miembros también lo serán. En consecuencia, 1 igual a 2 decimos que X más Y, era lo que me estaba pidiendo el ejercicio calcular, va a ser igual a 50. Ahí está, jóvenes. De esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número 2. ¿Listo? Bien, no sé si habría alguna duda, inquietud, tormento. Ahí están ustedes observando la solución del ejercicio 1 y del ejercicio número 2. Bien, mientras si desean pueden copiar. Yo voy a ir planteando el ejercicio 3 acá al costadito, creo que tenemos un espacio. ¿Ah? A ver.
Esas son propiedades que le hemos visto en la parte teórica. Repásenlo bien, revísenlo bien, que todo esté conforme. Vamos a ir planteando el problema número 3. A ver, muchachos. Nos piden calcular el valor de alfa, ¿no? ¿Listo? A ver, muchachos. Ahí está. Ahí lo tenemos, los problemitas. A ver, jóvenes. Rápidamente vamos a intentar hacer los ejercicios. Muy bien, muchachos. Vamos con siguiente problemita. A ver qué me dicen ustedes.
Estamos en el problemita número 3. ¿Listo? Muy bien. Fíjense. Acá puedo aplicar la propiedad de la corbata que le llaman, ¿no? ¿Está bien? Vamos a suponer que no manejamos la propiedad de la corbata. ¿Te acuerdas cómo lo verificamos, no? Con un ángulo exterior. Mira acá. Podemos indicar acá que este angulito es la suma de estos dos. A ver, ¿estamos de acuerdo? En este triangulito, la suma de este ángulo más este ángulo me da esto. Repito, en este triangulito, la suma de este ángulo más este ángulo me da este ángulo. A ver, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Ya está. ¿Cuánto le falta a omega para que la suma sea omega más 2 alfa? Ay, esto es 2 alfa. Ahora, este 2 alfa se traslada por opuesto por el vértice. Y ahora nos vamos al boomerang. Al boomerang. Un cuadrilátero no convexo. A ver, ahí lo observamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jóvenes? Ah, profe, este ángulo es la suma de estos tres. Repito, este ángulo es la suma de estos tres en el cuadrilátero no convexo. Entonces, debo indicar que en este cuadrilátero no convexo, está chequeando, este ángulo tiene como medida la suma de medidas de estos tres. ¿Cuánto es? Alfa, 3 alfa y 2 alfa. ¿Cuánto es la suma? 6 alfa. Entonces, acá decimos el gráfico en P. Del gráfico en P. ¿Qué decimos? 3 alfa y 6 alfa suman 180. ¿Cuánto me quedó acá? Finalmente, ya tenemos la respuesta, muchachos. Esa sería la respuesta del ejercicio número 3. ¿Correcto? De esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número 3. Claro, acá me puedes preguntar, discúlpeme, ya, muy bien. Hillary me dice, profe, ¿por qué 180? Porque son ángulos adyacentes suplementarios. Esta es una línea, ¿no? Por definición, a estos ángulos se les llama adyacentes suplementarios. Y su suma es 180. A ver qué me dice Hillary. Discúlpame que... A ver, ¿qué me dicen? ¿Correcto? Hillary me da respuesta, me dice si entendió o no. Ya, listo. Me van diciendo, por favor, bueno, recién me doy cuenta acá como esto es nuevo para mí. ¿Listo? Mira, mi estimada Hillary, tu pregunta es perfectamente bien recibida, no te preocupes. A ver, ¿alguna pregunta de algún otro joven, alguna otra jovencita con toda confianza? Me hacen las preguntas del caso. ¿Ya? Después que yo termine, me acerco por acá a ver si alguien me está enviando alguna pregunta o me está haciendo alguna consulta. ¿Correcto, muchachos? ¿Todo conforme entonces? También me dan el check del visto bueno, o sea, sí, profe, se entendió, continuemos, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo. Bien, vamos entonces a continuar. Acá vamos a plantear el problema número 1. Perdón, el número 3. Ya hemos resuelto el problema número 1. El número 4, vamos al 4. Mira, el 4, ¿qué es lo que aparece? Muchachos, el 4 aparece la estrella de 5 puntas. Perdón. Claro, ya estamos 3, ahora viene 4. Perdón, acá es 4. 4. Ya está. En el problema 4 vamos a ver la estrella de 5 puntas. A ver. Ahí está. Nos piden calcular este valor. Ahí está. Acá tenemos tetita. Acá tenemos 2 omega. Ya está. ¿Qué más? Teta. Teta. Y omega. ¿Listo? Listo, ahí está. Vamos a darle notación, jóvenes. Ajá, listo. A ver, jóvenes. Primero, para la solución, nos vamos al triángulo AFD. A ver, ¿dónde está? AFD. AFD. Suma de medida de ángulos interiores 180. Entonces acá decimos, en el triángulo AFD, X más omega más teta 180. Ahí está el tigrillo. A ver, profe, ¿qué dijo? En el triángulo AFD, X más omega más teta 180, dado que es un triángulo. Ahora, voy a aplicar la estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas. ¿Cómo es eso? Ahí está, mira por acá. Ahí está.
En la estrella de 5 puntas vas a sumar los ángulos en las puntas y los vas a igualar ¿a cuánto? ¿Lo vas a igualar a cuánto? A 180. A ver, las puntas. Profe, acá tengo omega, acá tengo teta, acá tengo 2 omega, acá tengo otro teta y otro teta. Al final la suma me da 3 veces omega más 3 veces teta. ¿Y esa suma cuánto es? 180. A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? Con lo cual me queda que omega más teta es 60, porque el 3 pasó a dividir. Y esta expresión le llamo 2. A ver, ¿correcto hasta ahí? Ya está. Ahora voy a reemplazar 2 en 1. Acá decimos 2 en 1. 2 en 1. Coloco X más, en vez de omega más teta, ¿qué coloco? 60. Y esto va a ser igual a 180. Con lo cual, el X me quedó. ¿Cuánto me quedó? Ahí está. Y de esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número 4. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Alguna opinión por ahí? ¿Algún tigrillo? ¿Alguna tigrilla por ahí? Me confirman si todo está conforme, si se entendió. A ver, ¿qué me dice mi estimada Hilary? Fernanda Rojas. Muy bien, gracias Fernanda. Me dice que todo está bien, que todo está claro. Todo bien. Marjorie, ay. Ella debe ser seguramente del norte, Marjorie, ese nombre es del norte. A ver. ¿Todo bien me están diciendo? ¿No hay ninguna observación? Muy bien. De esa manera, entonces, hemos obtenido la resolución. Muy bien, Yasmín Tantaleán. Gracias. Todo bien, me dicen, no hay ningún problema. Entonces, hasta el problema número 4, jóvenes, estamos bien. Estamos en acorde. Vamos con el problema número 5. Correcto, problemita número 5. A ver. Muy bien, ya, el problema 2. Vamos a plantear el problemita número 5, que me parece que es interesante. Listo, lo vamos a plantear. A ver, jóvenes. Fíjate, acuérdate que hemos indicado algunas propiedades como para que ustedes se pueda facilitar la solución de algún problema, ¿no? A ver, lo vamos a ver por acá. Fíjate, las propiedades sirven para agilizar y facilitar la solución de algún problema, ¿no?
Muy bien. Vamos a indicarlo así mejor, a ver cómo aparece. Nos piden calcular teta, ¿no? Y nos da como dato, bueno, no parece, pero sí dice que es 40. Ya está. Listo. Y nos piden calcular el valor. Ahí está, muchachos. A ver, traten ustedes de hacerlo. Mientras tanto, yo voy a plantear el problema número 6. Ya, vamos a plantear el problemita número 6. Ahí ustedes están con el problema número 5. Obviamente siempre es bueno que ustedes se ejerciten, ¿no? Algunos piensan y dicen, profe, yo no intento hacer el problema porque no me sale, yo no sé nada, geometría era mi talón de Aquiles. Eso no tiene nada que ver, ¿ya? Escúchame bien lo que te digo, ¿eh? Porque yo tengo cualquier cantidad de años de experiencia. Eso no tiene nada que ver. Tú tratas de resolverlo, miras una propiedad, lo tratas de aplicar. No te salió. No te preocupes, yo me encargo del resto. Ya cumpliste. ¿Ya? Ya cumpliste. Listo, muchachos, nos vamos a la solución del siguiente ejercicio. A ver, ustedes me ayudan.
Mira lo que voy a hacer. En primer lugar, a ver, vamos a colocar algunos datos. A ver, le vamos a colocar acá el valor M y N. Entonces, me voy al triángulo MBN. A ver, mira, en el triángulo MBN. Acá decimos por propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que alfa más beta es igual a 180 más 40. Acá vamos a decir, a ver, completo para que no haya dudas. Alfa más beta más alfa más beta. Suma de medida de dos ángulos exteriores es igual a 180 más el tercer interior. ¿Cómo es eso? Ahí está. Acá sería 2 veces alfa más beta. Y acá sería 220. Con lo cual, alfa más beta. Ahí está. A ver, ¿qué dices tú? Es conforme, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahora, chequea lo siguiente. Mira, voy a prolongar por acá. A ver, puede ser así, ¿no? A ver, espérate. Mira por acá. En este triángulo, este ángulo es la suma de estos dos. En este triángulo, este ángulo es la suma de esos dos. A ver, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué hacemos? Me voy al cuadrilátero AMNC. Ajá, mira. En cuadrilátero AMNC. ¿Qué pasó en el cuadrilátero AMNC? Suma de dos interiores consecutivos es igual a la suma de los otros dos exteriores consecutivos. A ver, ¿se acuerdan? Correcto. Ya está. A ver. Acá hay un exterior consecutivo. La suma de ellos será alfa más teta. Perdón. Alfa más teta más beta más teta. Me quedaría alfa más beta más 2 teta. Va a ser igual. Ya, la suma de estos dos exteriores consecutivos es igual a la suma de estos dos interiores consecutivos, que sería 2 alfa más beta. A ver, ¿correcto o no? Claro, acá te va a quedar 2 teta es igual alfa más beta, 2 veces alfa más beta. Acá me queda una vez alfa más beta. Y a esta expresión le llamo 2. Lo que voy a hacer es reemplazar 1 en 2. 1 en 2. Si reemplazamos 2 teta, y en vez de alfa más beta, ahí está. Con lo cual, ahí está, jóvenes. De esa manera, hemos obtenido la resolución del ejercicio número 5. A ver, ¿qué me dicen los tigrillos? Los tigrillos, ¿qué me dicen? A ver, ¿todo conforme? ¿Se vio? ¿Se entendió?
A ver qué me dicen, jóvenes. A ver, ahí, por ahí. Los tigrillos y las tigrillas, por favor, me responden si todo está conforme. A ver qué me dicen, jóvenes. Muy bien. Fabricio. Gracias, Fabricio. Me dice que está conforme. Miriam Hernández. Uy, esta es la voz el nombre del artista. Muy bien. Ángeles Alessandra. Gracias a todos que estén contestando y que estén bien los problemillas. A ver, rápidamente. A ver qué tal se ve ahí. ¿Mejor o no? Ligeramente. No sé. A ver. Nos vamos al siguiente problema. A ver, nos vamos al siguiente problema. A ver, tú me ayudas, tigrillo. Tú me ayudas. Vamos a decir, a ver, ayúdame, ¿eh? En el triángulo ABC. Medida del ángulo A más alfa más beta 180. A esta expresión le llamo 1. En el triángulo MNQ. En el triángulo MNQ. ¿Qué decimos? MNQ. 32 más alfa más beta 180. Expresión 2. ¿Cómo son las expresiones 1 y 2? Iguales. ¿Por qué? Porque los segundos miembros son iguales, los primeros también tendrán que ser iguales. Lo cual significa que la medida del ángulo A va a ser igual a 32. A ver, ¿estamos de acuerdo? Profe, ¿qué dijo? Nuevamente acá. Medida del ángulo A más alfa más beta 180. Acá. 32 más alfa más beta 180. 180 igual las alfa beta, el ángulo A 32. Acá le pongo 32. Como me piden calcular la suma de X más Y, yo me voy al pescadito. Entonces digo acá, por propiedad. La propiedad es del pescadito. ¿Dónde está el pescadito? A ver cómo lo hacemos el pescadito. Ahí está, mira. Ahí está el pescadito. ¿Cuál sería la propiedad del pescadito? Aleta más aleta, cabeza más cola, que sería X más X, perdón, X más Y. 32 más 32. Ya lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto sale? Listo, jóvenes. De esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número 6. Correcto, ¿no? Ya está. A ver, ¿alguna observación por ahí? ¿Todo conforme? Chévere, todo conforme, me dice ahí mi estimado Ricardo Rioja. A ver, creo que todavía tenemos tiempo. Creo que un problemita puede serlo. Un problemita más, a ver. A ver, vamos a ver. Creo que sí. Vamos a ver con el siguiente problemita. Creo que tenemos tiempo, jóvenes.
El 7. ¿Qué me dice referente al 7? A ver. Creo que lo podemos hacer rápidamente, jóvenes. El A más B me dice que es 240, ¿no? Ya está. A ver, esto sale en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo así? A ver, en este triangulito, alfa más alfa, 2 alfa. Alfa, 2 alfa, 3 alfa. 2 alfa, 3 alfa, 5 alfa. Vamos a suponer que acá le llamamos A, B y C. Y para terminar decimos en el triángulo ABC, a ver, en el triángulo ABC que tenemos suma de medida de exteriores es ¿cuánto? 360. Correcto. Me dan datos 240. $120, perdón, ¿no? A ver, ¿qué dices tú? Eso se le llama en geometría caminar. Ir colocando los ángulos, ¿no? Alfa, alfa, exterior 2 alfa, triángulo. Alfa, 2 alfa, de suma 3 alfa. Triángulo, 2 alfa, 3 alfa, la suma 5 alfa. Suma de exteriores, un exterior más otro exterior más el tercer exterior. ¿Cuánto es la suma? 360. Listo, y como esto ya sabe que es 240, y de esa manera hemos obtenido la resolución de los ejercicios. ¿Correcto? A ver qué me dicen los jóvenes. ¿Todo conforme hasta ahí? ¿Todo conforme? A ver, Hilary. Fernanda. Danica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dicen los tigrillos? Yasmín Tantaleán. Muy bien. Listo, muchachos. Creo que teníamos nuestra clase de 8 hasta las 9:30. Y justamente ya se va a cumplir el horario de las 9:30. Yuli Paucar. Muy bien. Bueno, una sugerencia, no una sugerencia, sino digamos prácticamente es un compromiso de que todos ustedes vuelvan a revisar todos los problemas, lo vuelvan a resolver por lo menos 2 veces cada problema. O sea, lo escriban y lo resuelvan. Si de repente te trabas, que es natural y normal, lo vuelves a repasar y revisar tu solución. ¿Ya? Eso sería, jóvenes, con respecto a la clase de hoy día que ha sido el tema de triángulo. Emanuel Castillo. Ay, ay, ay. Chévere, Emanuel. Todo conforme entonces. Muy bien, muchachos. Entonces,